Así lo conocíamos a este comité que se sancionó por ley de la legislatura de la provincia ya hace varios años. Esta es la tercera conformación de la comisión y que se crea, dice la ley, como Sistema Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos y degradantes. Y una de las dudas que aparecía, por eso un poco también vamos a aprovechar esta charla, es porque ahora tiene otro nombre, otra denominación, Comisión de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro. Y ayer justo cuando empezaba a mirar un poco esto también, contexto. Así que, pero bueno, lo vamos a charlar un ratito con quien es ahora la presidenta de este espacio, Constanza Yodar, que está en línea, y agradecemos esta posibilidad de charlar un ratito. Constanza, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Hola, Alicia. ¿Cómo andás? Hola, Alicia, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias por comunicarte conmigo. Bueno, contanos un poco, ¿cambiaron de nombre? ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto? Solamente cambiamos el nombre, la esencia, el trabajo que venimos realizando de controles y monitoreos va a ser el mismo. Creíamos nosotros, en conjunto con diputados provinciales, quienes fueron que presentaron el proyecto, en este caso Ana Azul Centeno, que es la presidenta de Asuntos Constitucionales, con otros miembros de esta misma comisión, que la esencia por ahí de nuestro trabajo, lo que se venía reflejando en las buenas prácticas nuestras que veníamos realizando en cada uno de los contextos, cambiar el nombre era un poco más productivo, si se quiere. En algunos nos llamaban tortura, entonces nosotros vamos a seguir trabajando de la misma forma, como bien te decía, con las mismas ganas, con el mismo empuje, como lo venía haciendo Rita, como lo venía haciendo Eduardo, y creímos necesario en este momento cambiar el nombre de esta comisión. Te decía un poco fuera de aire, generó como mucha polémica también a nivel nacional. Recordemos que hay una larga pelea que se está dando para que en cada provincia se constituya el mecanismo local que también trabaje en coincidencia con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y decían, bueno, ¿qué es esto de Comisión de Buenas Prácticas? ¿De qué hablan cuando estamos denunciando prácticas vinculadas a torturas, tratos crueles, degradantes? Entonces no hay más mecanismo, decíamos, o nos preguntamos, no hay más mecanismo. Hay mecanismos, nosotros vamos a seguir trabajando con el Comité Nacional, es más, seguimos trabajando con ellos. Las estadísticas y los números que nosotros tenemos muchas veces reflejan un montón de trabajo hecho por la provincia. A veces no está bueno decir esto, pero nosotros o ellos, cuando nos vienen a visitar, realmente recibimos felicitaciones por todo lo que nosotros hacemos. Nosotros estamos hace un mes y medio, pero todo esto que te vengo contando se viene hace mucho tiempo trabajando ya con Eduardo como anterior presidente, y bueno, a mí me toca dar este salto, digamos, este cambio, pero como te decía, la esencia de nuestra comisión, el trabajo que le venimos poniendo, las ganas que tenemos cada uno por cambiar, porque no exista la tortura ni los malos tratos dentro de cada uno de los contextos, va a seguir de la misma forma. ¿Y qué serían las buenas prácticas? ¿A qué se refieren? Nosotros hace mucho tiempo no solamente que hacemos los controles y monitoreos, sino que en cada una de las acciones que emprendemos en estos contextos tratamos de llevar capacitaciones, charlas. En la parte deportiva ahora se está fomentando mucho la parte deportiva, si bien, por ejemplo, una de las buenas prácticas que ya tenían eran los toros en El Dorado. Nosotros queremos reflejar mucho más esto que ya se viene haciendo, y nos parecía que este cambio de denominación, no solamente hablar de tortura, nos parecía interesante, nos parecía importante, también para presentarnos nosotros en cada uno de los espacios. La parte educativa, nosotros tuvimos una interna del Hospital de Salud para Inimputables recibida por primera vez de la escuela secundaria. O sea, estos contextos que se utilizan las buenas prácticas para tomar buenas acciones y para seguir haciendo nuestro trabajo de forma integral y cooperativa. Esta semana
un poco, creo que la semana pasada en realidad me contactaba con ustedes para pensar y para charlar sobre un caso que se denunció de una serie de hechos. Hay algunos que están relevando la cantidad de muertes en comisarías nuevamente. Esta es una problemática que pensábamos estaba, no digo erradicada, pero que había disminuido y que lamentablemente estamos de nuevo ante un número importante. En lo que va del año, según datos que se difundieron, 8 muertes en cárceles y comisarías en Misiones. Sí. ¿Qué información tienen ustedes que relevaron en relación a este tema? Bueno, como bien decía, son 4 del servicio penitenciario en distintos contextos, 2 en Loreto, 2 en Oberá, y después los otros 4 en distintas comisarías de la provincia. Y la verdad que es alarmante porque lo que llama mucho la atención es con un mes de diferencia tenemos 2 muertes, y cuando hay una muerte en contexto de encierro y hay una sospecha y hay familiares que piden que tomemos acciones, nosotros lo que hacemos directamente es pedirle a la policía todo el informe que ellos hayan relevado desde la detención de la persona, sí, y pedir a la justicia que se activen los protocolos, en este caso el protocolo de Minnesota, que es lo que invita es a que la investigación de este proceso del contexto de encierro seguido de muerte lo haga otra fuerza policial. En el caso de la última muerte, el juez Farías, que está llevando adelante la investigación, lo hizo sin el requerimiento de la comisión, y es por eso que nos pareció importante todo el trabajo que nosotros venimos haciendo, porque ya no es que nosotros tuvimos que hacer este pedido, sino que la justicia directamente se encargó de pedir que otra fuerza investigue. Es el protocolo habitual, además, ¿no? Que es lo que tiene que pasar. Es lo que tiene que pasar, pero no siempre pasa. O sea, muchas veces éramos nosotros los que incitábamos a decir, no, la investigación tiene que llevar otra fuerza, en este caso de la policía o del servicio, no puede investigar porque hay una sospecha. Un familiar que sospeche, hay que activar este protocolo. Esto es lo más importante. Por eso es que también nosotros estuvimos juntándonos con los ministros del Superior Tribunal para poder empezar a trabajar y que esto no suceda más. Voy a hablar de la muerte, pero que la investigación siempre que suceda en un contexto de encierro lo haga otra fuerza para que no quede ningún tipo de sospecha. Ese fue el último, y el anterior, en el otro caso... También. El de Fernando, también. Nosotros tenemos diálogo constante con la familia de Fernando, ayudamos muchísimo por ahí al abogado también, y todo lo que nosotros pudimos investigar desde el día domingo, si no me equivoco, que estuvimos ahí hablando con los internos. En este caso pasó lo mismo, la doctora Gabriela Stefani se acercó a la comisaría, habló con los internos allí. Todo esto hoy está siendo materia de investigación y seguramente nosotros vamos a colaborar en lo que fuera necesario para saber qué fue lo que sucedió. ¿Y hasta ahora qué saben, digamos, qué se pudo reconstruir? Y hasta ahora todo refleja que la persona, yo con mucha cautela y mucho cuidado porque hay familiares muy heridos, voy a contar tal cual la información que yo tengo, que esta persona tenía una enfermedad cardíaca preexistente y esto fue lo que deriva a la muerte. Esto fue lo que nos contó el juez Farías, que está en la autopsia. ¿Y por qué estaba detenida la persona? Eso yo no te sabría decir, eso sabe la doctora Gabriela Stefani, no sé por qué estaba detenida. Pero sí los compañeros que estaban en la celda con él también, nosotros le hemos tomado testimonio, han declarado, han contado lo que sucedió y todo lo que dieron ese día que esta persona estuvo detenida. ¿Y fue atendida como corresponde, digamos, con la rapidez que le pudo haber, no sé, evitado que se muriera, digamos, ¿no? Lo que cuentan ahí es que sí, que fue atendido rápidamente, que era algo que podía detonar en algún momento de su vida porque era una enfermedad preexistente a lo que él, al contexto, digamos. Y bueno, contaron de que no vieron en este caso ningún tipo de malos tratos los internos que estaban con él. Y decías, este es un caso, porque contabilizan 8, que es un montón, es una cantidad impresionante. ¿Y ¿qué pasa con los otros casos? ¿Qué pudieron ver ahí? En los otros casos, nosotros recién recibimos la autopsia de un caso de junio, julio, que fue en Loreto, y en realidad nosotros tenemos
todos los pedidos que nosotros vamos haciendo, ahora estamos haciendo una carpeta diferenciada y tenemos en todos los casos seguido de muerte en contexto de encierro, no en todos, en algunos nos han llegado las autopsias. Y bueno, nosotros tenemos ahí en la comisión, ninguna de ellas habla de que hubo malos tratos seguido de muerte. Así que bueno, en ese caso, las personas que quieran analizar, que quieran saber, nosotros podemos exhibir ese material y podemos charlar al respecto si alguien quiere llevar adelante algún tipo de investigación. Ustedes, recordemos que el comité publica anualmente un informe, digamos. ¿Aparece en ese informe también la cantidad de personas que mueren en contextos de encierro? En este caso nosotros no vamos a hacer la presentación de todas las personas que tenemos nosotros, esto tenemos de forma reservada nosotros en la comisión, pero tenemos todo ese registro, como te decía, para poder, la persona que así lo necesite, poder exponerlos. En este caso, en este informe público no va a estar, pero está al alcance de quien lo necesite. Es interesante ese dato. Si uno mira, por ejemplo, lo que se publica en el Comité de Prevención de la Tortura de la provincia de Buenos Aires, que suele ser bastante interesante todo ese material, ahí aparecen bien especificado la cantidad de muertos en contextos de encierro y también la situación de los muertos, la situación o el hecho que provocó la muerte, digamos, que eso también es un dato que nos permite mirar esos contextos de encierro desde otro lugar. Sí, nosotros tuvimos la visita del Comité Nacional, tuvimos la sugerencia de empezar a trabajar cuando todavía no había tantas muertes, así que seguramente lo vamos a estar haciendo, reflejando cada uno de los casos en particular, porque no en todos nosotros recibimos respuestas, sí, en todos los casos nosotros pedimos información, y eso fue lo más alarmante en este caso, y me parece que es momento ya en esta tercera etapa empezar a seguir de forma más minuciosa este tipo de casos. Constanza, ¿y qué pasa con las otras problemáticas así como habituales que aparecen? Bueno, el tema del hacinamiento, el tema del hambre, el tema del agua, que estamos ya entrando en el verano y el agua suele ser un tema muy, pero muy crítico en los penales. Justamente en la Unidad Penal 5 de Mujeres ya están tomando todos los recaudos necesarios, porque no tiene que ver con un tema edilicio, sino de zona, con el tema, como en el tema del agua, y hemos estado charlando con la directora y me dijo que es recurrente el pedido también de ellos de poder mejorar este tema del agua, si bien no falta, no se quedan sin agua, que eso es lo prioritario. Tienen que acarrear, te dicen, acarrean el agua. Y lo que ellos hacen es pedirle a las internas, por ejemplo, que ocupen lo necesario, que sabemos que no tendría que ser así, pero es un problema de la zona, no un problema de que no llega el agua. Y también me han mostrado, porque también una de las denuncias recurrentes era el tema del hielo, y hoy la Unidad Penal número 5 Mujeres cuenta con 3 freezer, y bueno, eso nos deja mucho más tranquilas, pero sabemos, y como bien dijiste, que los calores acá en Misiones son muy elevados, y bueno, nos vamos a tener que ocupar seguramente en unos meses más de eso, o unos días más. ¿Y qué pasa con la comida, volviendo a ese tema también? Tengo entendido y he ido por los penales, mejoró mucho, lo que en este caso con Loreto, que era algo recurrente, que los familiares nos llamaban. Tuve una charla con Valeria Mereles y lo que les pedí, ya que por ahí la comida en este caso no alcanzaba, le pedí que pueda dejar a los familiares ingresar, y bueno, me dijo que iban a requisar mejor las cosas, pero que sí, en este caso iban a permitir que los familiares puedan nuevamente, porque hubieron casos de alerta con el tema de ingreso de droga en el penal de Loreto, y es por eso que se había cortado, pero pudimos charlar y pudimos ver que cómo podíamos mejorar esto de la comida, ya que sabemos que económicamente por ahí también a los familiares les cuesta muchísimo ir hasta allá, llevar la comida. Así que en este caso, contarte que hace unos meses sí recibíamos todos los días denuncias por esto, y ahora se pudo mejorar mucho más. Eso por ahí es
algo que nos marca a nosotros. De dónde llegan las denuncias y quiénes nos denuncian, siempre son los familiares los que se comunican. Por suerte, hace un par de meses no estamos recibiendo denuncias acerca ni de comida, ni de agua, ni absolutamente. Si bien periódicamente se hacen las visitas de control y monitoreo, hoy por hoy no hay denuncias acerca de esos temas puntuales. ¿Y las requisas? Las requisas es un tema del cual hay que trabajar muchísimo, porque lo que nosotros queremos es que puedan en algún momento las unidades penales tener los escáneres propiamente dichos. Vos que sos por ahí una persona que desde el día 1 sigue a esta comisión, sabés que es un pedido recurrente desde el primer año, porque no queremos que las personas pasen más por estas requisas vejatorias, y también siempre invitamos y pedimos a los familiares tener mucho cuidado, porque ellos son los primeros que hablan con otros familiares, con el tema de las drogas, con el tema del ingreso de cosas que no se pueden, que nos colaboren también en ese sentido, porque si no hay novedades, nosotros podemos seguir pidiendo que se amplíen muchas más entradas de comida y de lo que necesitan los internos. Lastimosamente recibimos novedades también acerca de eso, y eso nos cuesta mucho poder charlar para que se puedan ampliar y para que las requisas dejen de ser las que son. No, y además el tema de la comida, que no, si el servicio penitenciario garantiza como debiera garantizar, cosa que no lo hace, la alimentación, la familia no tiene que estar llevando las cosas. Y hoy, y uno lo dice por conocimiento, porque venimos siguiendo, si las familias no acercan las mercaderías, si no se encargan de proveer, bueno, ahí hay una falencia tremenda. No es que pueden alimentarse y sobrevivir tranquilamente. No sé cómo hace el caso de las mujeres, que es donde visitamos regularmente, que no tienen visitas o que no... es realmente un problema, sobre todo teniendo en cuenta que cada vez es más costoso para las familias también mantener a la persona que está en contexto de encierro. Lo que, como vos bien decís, no tendría que pasar, pero el padre Barros es una de las personas que colabora muchísimo con el penal de mujeres. Uh-huh. Después también Paula Vogel hace un trabajo extraordinario con las mujeres en contexto de encierro. Ellos son personas que colaboran constantemente para que las personas que por ahí no reciban visita no les falte nada, pero la verdad que sí, nos gustaría, y esto que hablamos siempre del tema de la comida, nos gustaría que nunca falte. Por eso te digo, hoy tengo entendido que no falta la comida, que han mejorado el penal de mujeres el tema de la comida. Nosotros recibíamos llamadas del penal de mujeres todos los días, uh-huh. Eso era recurrente. Y desde el cambio de directora, la directora que está ahora, la verdad que no recibimos llamadas, uh-huh. Y no recibimos denuncias y de ningún tipo. Por eso te digo, y más allá de no recibir, uno siempre de sorpresa va y revisa el contexto, porque cuando no pasa nada también hay que estar, no solamente cuando no está la denuncia de hecho, quiere decir que está consumado. De hecho, arrancamos hablando de los 8 muertos, digamos, ¿no? En contextos de encierro, que para una provincia como la nuestra, con la población carcelaria que tenemos, es un montón. Es tremendo. Después podemos discutir un montón de cosas, pero ese dato de 8 muertos en contextos de 4 de ellas, como decís, en comisaría, es un montón. Y me parece que es una alarma que debería, y vuelvo con lo que arrancábamos, confunde pensar en una comisión de buenas prácticas en contextos de encierro. La verdad que es muy confuso eso. Pero bueno, para pensarlo también, porque el nombre tiene mucho... Si lo que no se nombra, diríamos, no existe. Y la tortura... Los tratos crueles, vejatorios dentro de los penales es una realidad, por más que le pongan otro nombre, digamos, ¿no? Así que me parece que ahí no se entendió lo que significa la obligación que tiene el Estado argentino de tener un mecanismo en la provincia de Misiones, un mecanismo de prevención de la tortura, que no es lo mismo que un mecanismo de buenas prácticas, no sé qué significaría eso. Pero bueno, Constanza, seguramente vamos a volver a charlar, porque este es un tema del que nosotros nos ocupamos acá en la radio y también en los distintos espacios de manera sistemática. Así que 1000 gracias. Alicia, te invito el día 28, jueves que viene, a nuestro consejo consultivo,
para que puedas participar, para que puedas hacer todo este tipo de preguntas. Van a estar invitados, invitadas todas las fuerzas, así que bueno, me gustaría también que estés. Dale, dale, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego, chau, chau. Constanza Ayudar, que es, preside esta comisión que renovó todos sus integrantes hace mes y medio, como lo decía ella, asumieron el 1 de octubre y claramente el cambio de nombre empezó a generar desde muchas suspicacias hasta muchas preguntas. Una de las primeras preguntas que aparecía era, entonces no tenemos mecanismo provincial de prevención de la tortura, eso sería la primera pregunta, ¿tenemos, no tenemos? Y después, ¿qué implica una comisión de buenas prácticas? ¿Y qué implica no nombrar esto, que es algo que lamentablemente se sigue viendo en nuestros contextos de encierro y cada vez más en una coyuntura en la que las